Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda sesión de tu curso NOM 027, en donde estaremos revisando los siguientes temas: marco legal, obligaciones del patrón, análisis de riesgos potenciales y condiciones de seguridad e higiene durante las actividades de soldadura y corte. El campo de aplicación es que esta norma rige en todo el territorio nacional, pero aplica en los centros de trabajo en donde se realicen actividades de soldadura y corte. Es importante tomar en cuenta las siguientes referencias de otras normas. La norma 04, que nos habla de los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo, la norma 22 de electricidad estática y la norma 26 relativa a los colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Te invito a que en alguna oportunidad consideres esta capacitación adicional en estas tres normas, ya que te va a permitir tener una mayor comprensión de esta norma 027. Igual vamos a ver más adelante la importancia de que consideres de tomar un curso que tenemos en línea que se llama Análisis de Riesgo Laboral, que es muy bueno para poder complementar con mayor precisión este concepto de las actividades de soldadura y corte. Vamos a hablar sobre las obligaciones del patrón. Una de las primeras obligaciones que tiene el patrón es mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que esta norma le obliga a elaborar y poseer. También se debe de contar con el análisis de riesgo potencial para las actividades de soldadura y corte que se realicen en el centro de trabajo, así como adoptar las condiciones de seguridad que vamos a revisar más adelante. El patrón deberá de informar a los trabajadores que hacen actividades de soldadura sobre estos riesgos que se exponen. ¿Cómo lo va a hacer? A través de carteles, folletos, guías o de forma verbal. Esta información debe darse por lo menos 2 veces al año y se debe tener un registro que contenga al menos el nombre y firma del trabajador que recibió la información, la fecha y el tema y quién proporciona la información al trabajador. Se debe también contar con el programa para las actividades de soldadura y corte. Adicionalmente, se debe de incluir procedimientos y controles específicos en los casos en donde se hagan trabajos en espacios confinados o bien procesos provisionales en el caso de un mantenimiento o recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables que representen un peligro para el trabajador. También se debe de contar, el patrón deberá contar con los procedimientos de seguridad que apliquen durante las actividades de soldadura. Se debe de capacitar y adiestrar al menos una vez por año a esos trabajadores y al supervisor que vigila la aplicación del procedimiento de seguridad. Hay que tomar en cuenta los procedimientos que se han incluido en el programa de soldadura y corte. Hay que establecer controles específicos para las actividades en donde vamos a hacer soldaduras o cortes, en especial en recipientes, en espacios confinados o subterráneos y donde existan polvos, gases o vapores inflamables. Y esto pues es importante porque es un riesgo muy interesante. Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen actividades de soldadura en áreas de riesgo, como por ejemplo áreas controladas con presencia de sustancias químicas explosivas, inflamables, espacios confinados, alturas, sótanos, subterráneos o aquellas no designadas específicamente para la actividad. Por ejemplo, yo puedo tener mi área de soldadura y corte, pero de pronto tengo que hacer fuera de esa área alguna actividad de mantenimiento o en alguna de estas que se acaban de mencionar, hay que tener una autorización por escrito. Hay que supervisar que las actividades de soldadura en lugares peligrosos, como ya lo mencionamos, se realicen en las condiciones adecuadas de seguridad e higiene, y para ello debemos de contar con estos procedimientos previamente establecidos. El patrón también tiene la obligación de contar con un procedimiento de rescate. Si bien el compañero que haga la actividad está expuesto a espacios confinados, alturas, sótanos, pues entonces deberemos de tener ese plan de rescate para el caso de que se necesite alguna situación de emergencia. Hay que capacitar y adiestrar al personal por lo menos una vez al año en estas actividades de rescate. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar la forma de dar esa capacitación y adiestramiento. También se debe contar con materiales y equipo para realizar el rescate en el caso de accidentes en alturas o lo que hemos mencionado. Hay que capacitar y adiestrar y autorizar a los trabajadores para dar el mantenimiento preventivo, correctivo en su caso,
al equipo y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte. Hay que proporcionar al trabajador el equipo de protección adecuado y que se determine basado en el análisis de riesgo potencial y sobre todo capacitarlo en su uso, mantenimiento y reemplazo. Debemos someter a los trabajadores a exámenes médicos específicos de acuerdo a lo que establezcan las normas de Secretaría de Salud. Si no existe un marco normativo en este caso, pues entonces tendremos que referirlos al médico de la empresa, quien deberá determinar el contenido de los exámenes médicos que se van a realizar. También esto debe considerar el médico la periodicidad de al menos una vez cada 12 meses y hacer una vigilancia de la salud. Entonces deberá quedar asentado en el expediente médico este seguimiento. Hay que contar con procedimientos que permitan brindar atención a un posible accidentado durante las actividades de soldadura, y para ello debemos de proporcionar capacitación a las personas en primeros auxilios, de tal manera que esto lo debemos de hacer al menos una vez por año. Hay que contar con un botiquín de primeros auxilios en el área donde se realicen estas actividades de soldadura y corte, y estos deberán estar surtidos con los materiales de acuerdo al análisis de riesgo que se ha realizado, y vigilar que el personal externo, ¿sí?, contratado para realizar una actividad de soldadura y corte, pues esté cumpliendo con todas las disposiciones que vamos a revisar en esta norma. Como puedes ver, hay 18 puntos que se tienen que cumplir como obligación del patrón. Invito a que los revises, los analices, y esto te va a ayudar a tener una mejor comprensión de estas obligaciones. El análisis de riesgo potencial que se menciona en esta norma es básicamente basado en la identificación del proceso, del área del trabajo, donde se llevan las actividades de soldadura. También se considera la relación de los equipos, materiales, las condiciones, los materiales de aporte, los gases combustibles, todo lo que tenga que ver con estos suministros y equipos que se requieren para esta actividad. Hay que involucrarlos en el análisis de riesgo potencial. Hay que también considerar la presencia de condiciones peligrosas, tales como situaciones como por ejemplo que pudieran presentarse en el caso de fugas de gases, y pues tenemos que analizar el procedimiento. Es importante hacer el análisis del procedimiento de la actividad que se va a realizar, pues para poder identificar estos riesgos y estar preparados, mitigarlos o controlarlos. Hay que determinar los agentes químicos o físicos que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo, el tipo de riesgo al que se enfrentan los trabajadores, que tenemos que evaluar si es directo o indirecto, y el tiempo que se van a exponer a él. Hay que hacer un listado de los daños a la salud, en el que se van a incluir la relación causa-efecto por la exposición al humo, vapores, radiaciones ionizantes del tipo infrarrojo, ultravioleta, luz brillante, entre otras. También tenemos que considerar el ruido, descargas eléctricas, cambios bruscos de temperatura, explosiones o atmósferas no respirables. La identificación de las partes del cuerpo que van a requerir alguna protección adicional para evitar alguna quemadura, alguna situación de peligro o de riesgo. Los medios de control para minimizar y eliminar el riesgo. El equipo de soldadura que estamos utilizando, la identificación de las áreas con atmósferas no respirables y la necesidad de aplicar procedimientos de rescate en caso de trabajos en alturas o espacios confinados. Yo recomiendo mucho que hagas un pequeño curso. Si ya conoces en temas de análisis de riesgo, pues vas a ser más fácil que entiendas la importancia de este análisis y todos los elementos que debes de considerar para poder realizar estas actividades. Y esto te va a ayudar a que tú puedas elaborar estos puntos que acabamos de revisar. Te van a ayudar para que hagas una especie de checklist y puedas tú determinar esos análisis de riesgos y evaluar si hay que tomar qué medidas y en qué nivel establecer esos controles. Una parte importante en esta sesión es el análisis de las condiciones de seguridad y higiene. Recordemos que una de las obligaciones del patrón es, pues, aparte de tener toda la documentación, hacer el análisis, es también cumplir con las condiciones. ¿Qué debe de tener un trabajador o qué debemos de contar de medidas en el momento de realizar una actividad de corte y soldadura? Bueno, hay que tener un extintor del tipo ABC
que sea de la capacidad acorde al análisis de riesgo potencial y que en un radio no mayor a 7 metros es el que debemos de considerar para tener una protección, una cobertura, ¿sí? Es decir, pues tener a un lado un extintor nos va a dar pues esa posibilidad. Otra es que si no puedo tener el extintor ahí a un lado, pues tengo que no estar alejado al menos no más de 7 metros de ese extintor, pues para poder reaccionar de manera rápida y oportuna. Hay que contar con casetas de soldar o con mamparas para delimitar las áreas en donde se realizan las actividades de soldadura. Hay que utilizar al menos el equipo básico que se considera es la careta o lentes con sombra de soldador, protección facial, capuchas o monjas, el respirador para humos, un peto o mandil, guantes para soldador, las polainas, mangas y zapatos de seguridad. Ese es el equipo que al menos se debería de considerar. De igual manera te invito que le des una revisión a la norma 017 con relativo a los equipos de protección personal y ahí puedes encontrar un poco más de información. Hay que revisar que todos los equipos y elementos de seguridad que vamos a tener en nuestro sistema de cilindros, los reguladores, pues estén en buen estado, que estén acoplados adecuadamente, que haya una limpieza y hermeticidad a la hora de instalarlos, que estén libres de grasa, ¿no? Porque eso puede ser un elemento que pueda afectar o que pueda hacer reaccionar nuestros gases presentes, ¿no? Hay que prohibir la utilización de reguladores de presión reconstruidos, es mejor tener un equipo adecuado. Hay que aplicar los procedimientos de seguridad que incluyen medidas para impedir daños al personal expuesto y acciones que se deben de aplicar antes, durante y después de en los equipos y áreas donde se va a realizar la soldadura y corte. Esto va muy apegado al análisis de riesgos, sobre todo en las 3 etapas, en la etapa de preparación, preparación de mi actividad, porque ahí voy a tener que analizar cuáles riesgos me puedo enfrentar, y durante pues ya las actividades en sí de mi trabajo y algunas condiciones de emergencia que se pudieran presentar, y el después es ya la reacción, en cómo me pudieran a lo mejor rescatar o cómo pudiera rescatar a un compañero que estuviera expuesto a una situación de emergencia. Es importante también colocar señales, avisos y candados de seguridad de acuerdo a la norma 4, escandaleo y etiquetado. También te invito a ese curso que lo puedas tomar, porque es importante, ya que puede haber ocasiones en donde la soldadura y el corte pues, se tiene que realizar en las áreas donde está la maquinaria, ¿no? Entonces hay que saber entender y colocar un sistema adecuado de control de energías potencialmente peligrosas y bueno, cumplir también con los que marca la norma 26 en cuanto a la señalética de las instalaciones eléctricas relativo a las actividades de soldadura y corte. Es importante también contar con ventilación natural o artificial antes y durante las actividades de soldadura y corte. Quizás yo esté trabajando en un espacio confinado, en algún tanque, en algún recipiente, y bueno, tendré que estar monitoreando la calidad del aire, las concentraciones de partículas, de polvos o de gases inflamables que pueden estar presentes. Entonces, pues también te recomiendo por ahí que le eches una leída a la norma 10, que te va a ayudar bastante a entender este tipo de situación y sobre todo cómo cumplir con una ventilación natural o artificial adecuada para las actividades de soldadura y corte. Como ves, estos temas, pues básicamente es el tema más importante es el cumplimiento, la parte del que el patrón debe de tener cierta obligación con proporcionar, pues ya lo vimos, un análisis, identificar estos riesgos, proporcionar el equipo de protección personal, y todos los valores importantes que se deben de considerar pues para la protección del trabajador. Después de ahí viene el análisis de riesgo, donde vamos a identificar esos peligros que pueden poner en riesgo la vida del compañero que está realizando las actividades, o bien generar un riesgo a las instalaciones por incendios, por explosiones, y finalmente las condiciones de seguridad que debemos de tomar en cuenta para la realización de estas actividades. Te invito pues a que le des una checada nuevamente a esta sesión.
hagas tu actividad, te va a ayudar bastante en ir creando el marco de lo general después a lo específico, para que comprenda la importancia de la obligación, el análisis y las condiciones que debes de considerar para las actividades de soldadura y corte. Ya que hayas terminado tu actividad, haz tu evaluación y bueno, nos vemos en la siguiente sesión.